amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Todo en Crochet. El día de hoy te muestro esta preciosa manta. Es una manta súper linda que el día de hoy pues te voy a mostrar cómo tejerla. La puedes tejer, por ejemplo, en gris y azul. Le he dejado un terminado muy fácil, como te puedes dar cuenta. Así es que, bueno, pues te invito a acompañarme a ver cómo tejer esta preciosa manta. Y también te voy a mostrar la diadema para que puedas completar este conjunto. Miren qué bonitas lucen, ya sea así sencillita o si la hacemos doble. Mira, ustedes le pueden colocar aquí, yo le coloqué un botón, o la pueden dejar así como esta otra. Quiero mostrarles cómo luce también de la parte del revés. Luce súper encantadora, amigas, ¿sí? Así es que si se perdieron de este tutorial, no se preocupen, déjenme aquí abajo en la caja, en los comentarios, o estaré el enlace en la caja de descripción para que vayan y me acompañen a tejer estas preciosas bandas para el cabello. Y bueno, espero que me puedan acompañar de principio a fin a ver este video y regalarme como apoyo una manita arriba. Comenzamos. Amigas y amigos, esta adorable manta, vamos a ver cuánto es lo que mide. Aquí le está dando un poquito el sol. A ver, voy a ver si me deja medirlo. A ver, mide 1 metro con 9 centímetros por 1 metro con 9 centímetros, ya que nuestra mantita ha quedado en esta ocasión cuadrada. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver cuánto es lo que pesa. Yo aquí le he agarrado con un segurito porque como se abre, como está un poquito grande, no alcanza en este caso mi báscula, así es que voy a colocarla. Son 973 gramos. Ahorita lo voy a acercar un poquito para que ustedes lo puedan apreciar ahí en casita. 974 gramos es lo que pesa nuestra preciosa manta, para que lo tomes en cuenta. Para esta manta, amigas, yo he gastado 600 gramos de gris por 400 gramos aproximadamente de color en rosa, ¿sí? Para que más o menos lo tomen en cuenta. Voy a utilizar un ganchillo de 5 milímetros, una lana del número 4, es de un grosor medio, y bueno, las dos son del mismo tipo de material. Tú puedes utilizar ahí en casita cualquier material que tengas cerca de casa, y siempre, amigas y amigos, lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. La podrás tejer también con brisa, la podrás tejer con bicomponente, podrás tejerla con madejón, con por ejemplo el soft premier, o cualquier lanita que tengas ahí en casa. En esta ocasión yo voy a utilizar esta lanita, es la que voy a usar el día de hoy, pero recuerden utilizar las lanas que queden cerca de casa y sobre todo que se ajusten a las necesidades de su bolsillo. Voy a comenzar girando, haciendo un aro o un círculo mágico. Paso, hago una cadena y voy a comenzar, en este caso, a levantar solo un poco, más o menos a tener el espacio de un punto alto, y en este mismo espacio levanto 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas, y en este mismo espacio tomo una lazada y vuelvo a repetir 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas. A ver, voy a cambiar el material para otro lugar para que se pueda apreciar bien, y en este mismo espacio
con una lazada vuelvo a levantar un puff. 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas y este mismo proceso voy a repetirlo hasta obtener 8 puff como este. 1, 2, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas y repito. 1, 2, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas y vuelvo a repetir. 2, 3, completo los 8. Quiero mostrarles, hasta este punto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer 2 cadenas, voy a dejarlo pendiente. Ahora vamos a hacer una cosa, voy a jalar, primero voy a recorrer esto, para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Voy a jalar este cordón de inicio, el círculo que se cierre más pronto. ¿Sí pudieron ver cuál era? Bueno, fue este círculo el que cerró. Ahora yo voy a tomar este círculo y voy a ir cerrando tanto como pueda cerrar este círculo, ¿sí? Vamos a jalarlo para que cierre bien cerradito. Y una vez que cerró, voy a jalar aquí el cordón de inicio y queda totalmente cerrado nuestro, en este caso, nuestro anillo o nuestro círculo mágico. Ahora, me voy a pasar aquí, a donde tengo las cadenas, ¿sí? Entonces, 2 cadenas. Vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en este espacio, yo voy a cambiar el color. Voy a pasar y a cerrar con un punto deslizado. Hago una cadena con la lana doble, así. Y en este mismo espacio hago un punto bajo. Miren, les muestro cómo queda, así. Ahora, me voy a pasar a este siguiente espacio, aquí. Y voy a comenzar a tejer 9 puntos altos. 1. Al mismo tiempo, si gustan, pueden ir perdiendo esos pedacitos de material que van quedando. 2, 3, van a ser puros puntos altos en el mismo espacio. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a contarlos. Punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me voy a pasar aquí a este espacio y voy a tejerle un punto bajo. Me voy a pasar a este siguiente espacio y comienzo a tejer punto alto por 9 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora me voy a pasar a este siguiente espacio y hago la unión con un punto bajo. Y miren cómo está quedando. Ahora me voy a pasar aquí y tejo un punto alto. 1, voy a comenzar con los 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora me voy a pasar a este siguiente espacio de cadenas. Ahí hago un punto bajo. Y miren, ya tengo casi las 4 esquinas. Ahora me voy a pasar aquí y continúo con 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Y voy a pasar aquí donde está el punto bajo
Voy a cambiar de material ahora al otro tono que tengamos y hago el cierre con un punto deslizado, ¿sí? Y así es como me va a quedar el inicio. Voy a hacerle una cadena, suelto un poco, más o menos a la altura de un punto alto. Tomo una lazada y en este espacio del punto bajo levanto un punto, lazada, un segundo punto, lazada, un tercer punto, cierro, aseguro 2 cadenas y en este mismo espacio levanto primero la lazada, lazada para levantar un puff, 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro 2 cadenas y en este mismo espacio hago un tercer puff, 1, 2, 3, cierro y aseguro 2 cadenas, voy a contar 1, 2, 3, 4 y en este que es el punto número 5 voy a pasar por la parte de abajo así y voy a hacerle un punto deslizado, 2 cadenas, me voy a pasar aquí donde tengo el punto bajo y levanto 1, 2, 3, cierro, aseguro 2 cadenas y vuelvo a repetir, amigas, 1, 2, 3, cierro, aseguro 2 cadenas, primero es mi lazada, lazada, punto, lazada, punto, lazada, punto, cierro, aseguro 2 cadenas y cuento 1, 2, 3, 4, punto número 5, punto deslizado por la parte de abajo para cerrar. Y miren cómo se van formando la parte de las esquinas. Y así, 2 cadenas, este proceso lo voy a repetir hasta finalizar toda mi vuelta. Ya estoy por finalizar esta que es la vuelta número 3, 1, 2 y 3. Aquí, en vez de hacer las 2 cadenas, solamente, miren, tenemos 3, 3, 3 y 3. Me voy a pasar aquí, a este espacio, y hago un punto alto sin terminar. Ahora, voy a cambiar el color. Termino el punto alto, hago una cadena y miren, en este espacio donde hicimos los puntos deslizados, ahí en ese espacio voy a tomar el punto y por la parte de abajo voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar del lado derecho, así, el hilo y aquí hago un punto bajo. Esto solamente es por estéticas, amiga, Esto nada más es por estética de cerrar bien el punto, que me quede bonito del otro lado. Ahora ya tengo el punto bajo. Me voy a pasar a este espacio y voy a comenzar a tejer 9 puntos altos. Esta es mi vuelta número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Una cadena, me voy a pasar a este siguiente espacio y repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ver, no lo hice, y 9. Entonces tengo, aquí es la mitad y aquí está la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora me voy a pasar aquí, miren, amigas, donde hice el punto deslizado, ¿sí? En el punto número 5, tomándolo por la parte de arriba, hago un punto bajo. Me voy a pasar aquí a este espacio, este no, amigas, estas cadenas no, sino aquí donde están estos 3 puff. En el primer espacio
tejo punto alto por 9 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena y del otro lado voy a hacer el mismo proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me voy a pasar aquí, donde tengo mi punto deslizado, y en ese espacio o en ese punto alto que había trabajado, ahí hago, miren, mi punto bajo. Y miren ya cómo va a quedar en este caso. Entonces van a ser 9, una cadena y 9. Este mismo proceso lo voy a hacer aquí, del otro lado. Así es que completo mi vuelta número 4 y regreso para continuar. Te muestro, ya he terminado mi vuelta. Recuerden que son 9 el espacio de la cadena y 9. Bueno, pues voy a cerrar aquí donde tengo el punto bajo y voy a hacer el cambio de color con un punto deslizado. Acomodo mi material, hago una cadena, suelto más o menos a la altura de un punto, tomo una lazada y en este mismo espacio de mi punto bajo comienzo a levantar 1, 2 y 3. Hago el cierre, aseguro 2 cadenas y en este mismo espacio levanto un segundo puff. Esta es mi vuelta número 5, para que en casita vayamos tomando en cuenta. Bueno, aquí en esta parte fueron de 3, ¿verdad? 3, 3, 3 y 3. Hago 2 cadenas, aquí van a ser solo 2. Estas van a ser esquinas, estas que tenemos aquí. Estas 4 van a ser esquinas y siempre le vamos a poner 3 puff. 3, 3, 3 y 3. Pero estas que nos quedan aquí a la mitad de estos espacios van a irse creciendo y ahí nada más nos corresponde dejarle de 2. Entonces me voy a pasar y voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 por la parte de abajo hago la unión con un punto deslizado. 2 cadenas, me voy a pasar aquí, miren. Paso 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y aquí donde tengo la cadena levanto un puff. Ahí 2 cadenas y levanto el segundo puff. 2 cadenas, levanto el tercer puff. Los puffs siempre se van a tejer iguales, amigas, con 3 puntos. Ahora, ya tengo este de 2, de 3, 2 cadenas, paso 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 por la parte de abajo hago un punto deslizado, 2 cadenas y aquí donde está el punto bajo comienzo a levantar un puff. 2 cadenas y aquí en este mismo espacio levanto un segundo puff. 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en este que es el punto número 5 por la parte de abajo, punto deslizado. 2 cadenas, me paso 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y sobre la cadena voy a realizar 3 puff. Aquí está el primero. Van a ir todos con separación de 2 cadenas. Este es el segundo, 2 cadenas y el tercero, ¿sí? Para no estar repitiendo 1, 2, 3, ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces de aquí en adelante solamente pues digo 2 puff o 3 puff, ya sabemos que van con 2 cadenas de separación. Entonces aquí ya tengo 3. Si se dan cuenta es esquina, ¿sí?
esta es esquina, aquí no queda esquina. Entonces aquí no hay esquina, esquina, no hay esquina, esquina y aquí no hay esquina. Por lo tanto, solamente tejo 2 cadenas, cuento 1, 2, 3, 4 y por la parte de abajo en el punto número 5, punto deslizado. 2 cadenas, esta no es esquina y me corresponde hacerlo de 2 puff. Bueno, pues este proceso que acabo de emplear ahorita, amigas, en las demás esquinas es el mismo proceso que aplicaré en toda la vuelta. Recuerden que esta ya es nuestra vuelta número 5. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta número 5. Lo que voy a hacer es que cuando ya vayamos a finalizar, lo vamos a hacer con un punto alto aquí. Hago un punto alto sin terminar, cambio el color, cierro una cadena donde tengo el punto, que es el punto deslizado. Arriba de ese punto alto hago un punto bajo, pero primero cambio de lado para que cierre bien bonito mi punto alto y hago un punto bajo. Y miren cómo me va a quedar por la parte de atrás. Este lo tengo que cortar, ya perdí un pedacito, pero así es como nos va a quedar. Esta es la vuelta número 6. Va a ser bien facilita porque solamente me voy a pasar aquí donde tengo este espacio de los 2 puffs y comienzo a tejer punto alto. 1, 2, 3, 4, son 9, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora me paso aquí en el punto donde hice mi punto deslizado y hago un punto bajo. Me voy a pasar donde tengo estos espacios de los puffs y tejo 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando tenga yo el espacio que son de las esquinas, que era lo que les comentaba, 3 y 3, aquí voy a dejarle una cadena, me paso a este siguiente espacio y tejo 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, lo voy a completar, 8 y 9. Y esta pues es una esquina. Ahora me voy a pasar aquí donde tengo el punto deslizado y hago la unión con un punto bajo. Me voy a pasar donde tengo los 2 puffs y ahí hago 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me paso nuevamente al siguiente espacio donde tengo mi punto deslizado y hago un punto bajo. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir sosteniéndonos de aquí, de donde tenemos estas formas como de abanicos, ¿sí? Entonces esta es una esquina, esta no, la que sigue es de 3 puffs y va a ser una esquina. Comienzo con 9 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una cadena y del otro lado 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me paso donde tengo el siguiente abanico sobre el punto que hice punto deslizado y tejo un punto bajo. Y este mismo proceso lo voy a repetir hasta finalizar toda mi vuelta.
quiero mostrarte, aquí ya estoy por completar mi vuelta, ¿sí? Esquina, esquina, esquina y esquina. Estas partes pues no son esquinas. Ahora voy a continuar con el proceso. Una vez finalizado me voy a pasar aquí, cambio el color, hago un punto deslizado para cerrar, acomodo mi material, hago una cadena, levanto a la altura de un punto y sobre ese punto bajo yo comienzo a tejer, en esta ocasión, un puff. Dos cadenas, ahí mismo hago un puff. Dos cadenas, miren, solamente aquí, aquí, aquí y aquí se le tienen que hacer 3, donde queda el espacio de las cadenas. Aquí van a ser 2 y 2, ¿sí? Así es como vamos a ir aumentando. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5, por la parte de atrás, punto deslizado. 2 cadenas. Me voy a pasar al siguiente punto bajo y hago 2 puff. Dos cadenas y cuento 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 tomado por la parte de abajo, punto deslizado. 2 cadenas y ahora me voy a pasar 1, 2, 3, 4 y justo aquí, amigas, donde está la cadena, hago 3 puff en esta ocasión. Como esta es una esquina, entonces pertenece llevar 3. Hago 2 cadenas, me voy a pasar 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 por la parte de abajo deslizo. 2 cadenas y vuelvo a repetir. En esta ocasión van a ser 2 puff solamente. 2 cadenas y nuevamente un segundo puff. 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, punto número 5, por la parte de abajo deslizo, ¿sí? Entonces se dan cuenta, aquí y aquí quedaron de 2, esta de 3. Voy a completar toda mi vuelta. Esta ya es mi vuelta número 7. Aquí al final les muestro, amigas y amigos, ya estoy por finalizar y recuerden que antes de hacer la unión donde están los puffs, en esta ocasión corresponde hacer nuestro punto alto, aquí donde tengo las cadenas, punto alto sin terminar. Levanto, termino el punto alto con el color contrario, una cadena, paso donde tengo mi punto deslizado, paso el material del lado contrario para que quede bien cerrado mi punto alto y en este mismo espacio mi punto bajo y me paso y comienzo a tejer esos 9 puntos altos que necesito. Voy a hacerlo un poquito más rápido, amigas y amigos, porque ya sabemos de qué se trata. 6, 7, 8 y 9. Ahora me paso y aquí hago la unión, ¿sí? Me paso, todos los que sean nada más de 2 puff, solamente son 9 puntos altos. 3, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vuelvo a hacer la unión siempre donde hicimos el punto deslizado de unión de la vuelta anterior. Y miren, aquí pues ya tengo estos dos motivos o abanicos, ¿sí? De este lado tenemos 3 puff, por lo tanto tengo que hacerle 9 puntos con separación de una cadena y otros 9 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena, me paso del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. Me voy a pasar aquí y hago la unión, ¿sí? Miren. Entonces, así yo voy a continuar vuelta tras vuelta. 3, 3 y 3. Y aquí solamente van a ir aumentando. Aquí era 1, aquí son 2, en la vuelta que sigue 3 y así sucesivamente vamos a ir aumentando este proyecto tanto como nosotros lo necesitemos. Yo te voy a mostrar aquí este que ya tengo realizado para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. A ver, voy a ver si se alcanza a ver ahí. Voy a tratar de que ustedes lo puedan apreciar mejor. Aquí tenemos el centro. Tenemos después estos 4 motivos. Estas son esquinas. Miren, estas de aquí son esquinas, ¿sí? Entonces aquí tengo un motivo. Entre una esquina y otra aquí tengo 2. En esta siguiente esquina tengo 3. En la que sigue, miren, estas siguen siendo esquinas, esta y esta, ¿sí? Y ahora tengo 1, 2, 3, 4. En la que sigue, esta es esquina. Miren, aquí se alcanza a ver, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esta es esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta es esquina, ¿sí? Entonces así vamos a ir aumentando tanto como nosotros necesitemos el proyecto. Y bueno, amigas y amigos, les muestro cómo ha quedado el resultado final de esta preciosa manta. Le he dejado con la terminación de las 9 puntos, ya sin hacerle ninguna terminación. Así es como nos va a quedar, como fuimos trabajando vuelta tras vuelta. ¿Qué les parece cómo luce esta encantadora manta? Espero que les haya gustado bastante y me compartan por sus redes sociales, en mis redes sociales más bien, las mantas que ahí en casita realicen. También están las diademas para que puedan hacer el conjunto. Y si les gustaría que tejiera gorro, bueno, pues déjenme aquí en la parte de abajo su comentario. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por acompañarme hasta el final.